TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos de Peñalolén. Estamos aquí, como todos los sábados, en su canal TV8, en el programa de Documentales. Esta vez con un programa especial que lo anunciamos por nuestra página y por Facebook, con un evento especial en el sentido de que tenemos varios invitados acá en nuestro set y como ustedes pueden apreciar, estamos con un set bien especial, con un bello lienzo que habla sobre un personaje que es de la historia nuestra contemporánea, actual, y con una bandera que ha representado las luchas de este país en los últimos décadas de conflicto que hemos tenido con esta sociedad. Me refiero a la coordinadora por Mauricio Hernández Rorambuena, y tengo acá a mi lado a tres personajes que nos van a hablar de él y de lo que está pasando, además del libro. Carola, periodista y coordinadora del libro Un Paso al Frente, que salió hace muy poco a la venta en librerías. Está José Miguel Carrera, escritor y amigo de TV8, que ha estado otras veces acá, y Rafael Escorza, que estuvo al principio de año también por el mismo tema del libro, que nos está acompañando hoy día en este programa. Queremos contarle a los vecinos que nos están viendo que está a la venta el libro acá en un precio especial. Sabemos que en librería está a 14.000 pesos. Hoy día lo tenemos acá, como en los eventos que se ha hecho normalmente, a 5.000 pesos. Si alguien lo quiere adquirir, puede venir. Es el original, no es pirata. Y está a un muy buen precio. Si alguien lo quiere regalar para Navidad, es un muy buen obsequio y es una forma de difundir la situación de Ramiro. Quería comenzar por la dama. Gracias. Y que nos cuentes un poco qué pasó con el libro cuando tú te metiste al tema. Bueno, primero agradecerle la invitación, también agradecer estar con compañeros que yo diría son parte también de la historia que aparece aquí en el libro. Partir contándoles que en realidad Un Paso al Frente es, como bien dice, es donde Mauricio Hernández Norambuena habla en el fondo a través de una recopilación de entrevistas que se le han hecho. Él está en una condición de aislamiento bastante dura, varios lo sabemos, pero efectivamente él lleva 15 años en aislamiento, sin visitas, sin radio, sin televisión, solo familiares directos, y ha tenido la oportunidad de dar algunos testimonios a televisión en este caso, tanto a Chilevisión, a Canal 13 en algún minuto, también a Telesur, y se hizo una recopilación de esas entrevistas a través de este libro, que son un poco su historia, su biografía, su palabra. Y junto a Lawrence Maxwell y Jorge Pavés, que son, digamos, los editores, varias de las entrevistas que aparecen aquí yo se las hice, y por eso también, digamos, somos coordinadores de este trabajo. Y yo diría, como viene el libro, por eso los invito a que lo conozcan, a que lo tengan. De alguna manera rompe un aislamiento, lo discutíamos con los autores, lo hemos discutido también, digamos, a quienes hoy día apoyamos también la posibilidad de que se mejoren las condiciones de Mauricio. Ojalá, digamos, obviamente logre la libertad por muchas razones que aquí los compañeros van a decirlo mejor que yo en este caso, pero básicamente es porque sale su voz, una voz que de alguna manera lo que uno siente está no solo retenida, sino escondida, y las condiciones en las que se encuentra él en realidad prisionero hoy, como les digo, 15 años, permitieron, digamos, por elementos muy puntuales, la posibilidad de generar esto, difundir su historia, difundir en realidad la historia también de una organización importante en la historia reciente de Chile, la dictadura, digamos, en la lucha contra la dictadura. Yo diría que para mí, como periodista por un lado y por otro lado como historiadora también, lo que aquí hay en este libro, lo que representan también los compañeros que están acá, lo que representa Mauricio Hernández Norambuena, tiene que ver un poco con lo que ha sido la capacidad del pueblo de Chile de organizarse, de pelear, de buscar sus reivindicaciones más importantes, y de alguna manera con todas las formas de lucha, como bien se explica acá en el libro, y también en general en la vida de cada uno de los compañeros, y en este caso combatientes que participan en esta organización, como fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y de la cual sabemos hoy día, recordando justamente el programa antes que se fueran, que queda una semana, digamos, para las elecciones, y la sensación de olvido respecto a la historia de las organizaciones sociales es impresionante.
Y somos responsables nosotros, por un lado los periodistas, pero también cada uno de nosotros de no ser capaces de poner estos tipos de testimonios, este tipo de historia, que no solo hablan de personas específicas, sino que hablan de nuestro pueblo, de la capacidad de nuestro pueblo de organizarse, de salir a la calle, de demandar cosas. Quizás en el último tiempo lo hemos visto en distintos aspectos estudiantiles, por las FP, por otras organizaciones sociales, políticas y de trabajadores. Pero la verdad es que la historia está aquí a un paso, hace muy poquito, y este tipo de testimonio, este tipo, digamos, de historia nos pertenecen a nosotros, a todos los chilenos. Y yo diría que cuando uno ve la situación de Mauricio Hernández, también ve un poco la historia de las ideas revolucionarias, las ideas de izquierda, si uno las quiere llamar directamente, pero sobre todo las historias populares, y su castigo da la impresión que es el castigo a esas ideas. La sensación que uno tiene de aislamiento, de aniquilación, de romper moralmente a una persona porque no se explica un aislamiento permanente, donde él tiene 2 horas de salir al patio, ojalá que no coincidan con otros presos, sin comunicación, sin medio de comunicación, de que no esté realmente enterado, que se está enterando posteriormente de muchas cosas. Solo hablan, digamos, de alguna manera de un aniquilamiento, como les digo, y la sensación que uno tiene finalmente que es el aniquilamiento de ideas y de personas que representan ideas, y que son lamentablemente ideas que hoy día uno ve muy poco representadas, efectivamente, los candidatos que hoy día vemos en lo que se está mostrando, no solo a nivel presidencial, sino en general. Hay obviamente algunas propuestas, pero yo diría que falta. Esa es la sensación que nos da a nosotros, y en ese sentido, tanto este testimonio como los testimonios de otros compañeros, pero particularmente de él, es esta sensación de lo que se está tratando, digamos, de aniquilar, de aislar y ojalá de criminalizar, son estas ideas que de alguna manera representa él y ha representado gran parte del pueblo chileno durante toda la historia del siglo XX, y quizás poquito esto en este nuevo siglo, pero la idea es recuperarla y empezar a difundirla. Hay una similitud que se hace de Mauricio Hernández Norambuena con otros luchadores que han sido encarcelados durante la historia del siglo pasado y parte de esta. Recordemos a Mandela, estuvo 20 años en una situación muy similar por ser un ícono que atemorizaba al poder que estaba existiendo. Mauricio Hernández Norambuena hoy día representa no solamente un elemento de resistencia para Chile, sino que para Latinoamérica. Él no cae en Chile, cae peleando en Latinoamérica. José Miguel, me gustaría... Tú eres escritor, pero también tienes una historia, conociste a Mauricio. ¿Cómo es la relación entre escribir, por un lado, y conocer la historia tan de cerca? Bueno, primero que todo, saludar a TV8 por estar aquí, saludar a mis compañeros que están aquí y a todos los compañeros rodriguistas que están en el mundo y que no pueden estar en Chile. O sea, es un hecho que hay una injusticia presente con todos esos compañeros que están en Europa y que por las características de la transición no pueden estar en Chile. Entonces, ese es lo primero. Y lo segundo, es buena la pregunta porque en los escritos del general San Martín, hay que están en donde está la tumba de San Martín en Argentina, hay unos escritos que uno ve los análisis y que tienen que ver con Manuel Rodríguez de Chile. Y Manuel Rodríguez ahí tiene sus palabras en el español antiguo. Yo mientras viva juro que yo siempre voy a usar la pluma o la espada. Y yo creo que este libro es una demostración de eso. A través de la idea escrita nos están llegando las opiniones de Mauricio Hernández Norambuena. Mauricio Hernández Norambuena está pagando una culpa que es de todos nosotros, Y entonces por eso, por lealtad, por dignidad, hay que luchar por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena. Aquí, tal como decía Carola, aquí hay un problema de lucha de ideas, como decía Fidel Castro. Aquí hay ideas. La lucha de nuestro pueblo, la lucha de los rodriguistas es una lucha digna, fue una lucha digna y nosotros tenemos que defenderlas también con ideas. Y estas ideas tienen relación con cosas bien concretas. Aquí había una dictadura dirigida por las Fuerzas Armadas de Chile, con ese apellido de Chile, pero que no pertenece a Chile, sino a la gran burguesía de este país, a los dueños de este país, y
que violaba, que abusaba de chilenos, que desaparecía chilenos. Hasta hoy no aparecen muchos cuerpos de chilenos. O sea, nuestra clase, como clase, estos familiares nunca aparecieron. Y entonces, producto de esa injusticia fue que jóvenes como Mauricio Hernández Norambuena y muchos chilenos más tomaron las armas. Y entonces hablar de las armas se transforma como en una cosa como que hace tiritar la piel a algunos personajes incluso de la izquierda. Se usó las armas para combatir a la dictadura y Mauricio Hernández Norambuena aprendió el oficio, aprendió las técnicas, aprendió táctica, aprendió estrategia porque fuimos obligados a aprender para poder luchar contra la dictadura. Entonces, es un compañero nuestro, tenemos que preocuparnos de su vida, tenemos que lograr que venga a Chile. Muchos compañeros han estado yendo a distintos lugares de Chile a presentar los libros y tenemos que seguir en ese traine. Ramiro combatió en Chile contra la dictadura, contra una dictadura criminal. Ramiro se incorporó a la lucha internacionalista en Colombia y participó fielmente en esa lucha, y entonces él merece todo nuestro apoyo. Sin duda, es una historia terriblemente interesante y heroica la que vivió Mauricio y otros compañeros más que han estado dando vuelta, como decías tú, a nivel mundial. Deben ser 60 o 70 compañeros que más o menos no pueden ingresar al país donde se supone que hay una democracia y que todos los chilenos tienen derecho a vivir en su patria. Rafael, ¿qué nos puedes aportar sobre el tema de Mauricio? ¿Cómo ha estado la cosa? Mira, la cosa está difícil. Lo señalamos muy bien en un lienzo, en una actividad que hicimos frente a los tribunales. ¿Ya? Brasil tortura, Chile calla. La situación de Mauricio, lo hemos sostenido, no es una situación que se pueda librar jurídicamente, es un asunto político. Y como lo decía la compañera Carola, ¿ya? Mauricio es el chivo expiatorio, ¿ya? Está en el régimen que está, es para señalar, y un mensaje que todo aquel que ose alzarse contra este sistema va a sufrir el mismo castigo. Ya, como se decía acá, las condenas a los distintos presos políticos chilenos, ya con condenas ejemplificadoras. ¿Ya? El libro de Mauricio nos abrió un canal muy grande, ya, de visualizar, ya, la lucha contra la dictadura. Porque no solo el Frente luchó contra la dictadura, estuvieron los compañeros del MIR, los compañeros del Lautaro, ¿ya? Nos han demonizado, que somos terroristas, en fin. La lucha del pueblo chileno ya alcanzó niveles altísimos y estuvimos aquí, hubo momentos pre-revolucionarios. La entrega de estos compañeros es ejemplar. Muchos rindieron su vida, ¿ya? Y rindieron su vida durante la dictadura y durante esta pseudo-democracia. En democracia no hay menos de 60 compañeros del Frente y del Lautaro y del MIR que fueron asesinados, ya, con más de 500 presos políticos en democracia, en una guerra sucia, ya, donde antiguos, entre comillas, me cuesta decirlo, antiguos camaradas sirvieron a los servicios de inteligencia para horadar, socavar e intervenir en las organizaciones sociales, en las organizaciones revolucionarias. El libro de Mauricio entonces tiende y lleva esa impronta de visibilizar lo que está callado para el pueblo, lo que significó y la significancia de la lucha revolucionaria en contra de los poderes fácticos. ¿Qué más puedo agregar? Solamente pedirle a la gente que nosotros vamos a ir intensificando nuestro quehacer, en virtud que se hace urgente
al menos en primer lugar, el levantamiento del régimen diferenciado y su posterior libertad. Puedo cometer una infidencia, llamémoslo, ¿ya? Nosotros no estamos por traer a Ramiro a Chile porque Ramiro vendría a Chile preso, ¿ya? Y de acuerdo a ese libro le pueden dar muchos más cargos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es un tercer país que lo acoja y que esté en libertad, porque se lo merece. Escribir un libro sobre Ramiro, me imagino yo que debe ser complejo, sobre todo cuando el personaje central no tienes acceso a él y tienes acceso a algunos documentos, entrevistas. ¿Qué significó para ti escribirlo? Mira, para quienes tengan el libro, lo puedan adquirir o quieran saber más, la verdad es que, como bien te decía, yo creo que desde mi experiencia más bien profesional te puedo hacer el comentario. O sea, entrevistar a Mauricio, como yo te digo, esto es una recopilación de entrevistas que hicimos colegas de, en este caso, Canal 13 en su minuto, en mi caso, y de Chilevisión en su minuto. Dos colegas sociólogos se dieron la tarea, trabajando también conmigo, digamos, con la editorial Seibo, que es quien sacó el libro, para editar, digamos, estas suertes de entrevistas de vida. Yo puedo decirte que enfrentar a Mauricio Hernández, su historia, a él, digamos, como una fuente, hoy día no solo como una fuente periodística, si uno quisiera llamarlo en su minuto, sino realmente como una fuente histórica, como muchos también otros chilenos y compañeros que participaron en organizaciones políticas durante la dictadura y después incluso de la dictadura. Resulta para uno, digamos, en términos profesionales y personales, para mí, digamos, un desafío, porque la verdad es que se involucran, en mi caso además, porque no me puedo hacer lesa tampoco por la edad, así que uno también fue protagonista de varias de esas cosas. Entonces, enfrentarse a personas como él y como otros compañeros que de alguna manera tomaron decisiones de sacrificar, de entregar la vida, de vivir en clandestinidad permanente, de dejar a la familia, es bien, digamos, como experiencia enriquecedora, te diría yo, pero también, como dice Rafael, es como parte de esa historia que hay que no solo rescatar, sino reivindicar. Hay una cantidad de chilenos en este país, para qué decir aquí en el mismo Peñalolén, organizaciones en los años 80 que lucharon contra la dictadura, que significó la vida, el miedo, no hay que decir por qué, había miedo, pero se superaba en la medida que uno sentía que era una lucha justa, por cosas básicas, algunas de ellas, otras quizás un poco más complejas, cuando uno empieza a hablar de elementos más de ideología o más de conceptos de cómo uno quiere un gobierno. Pero en general a veces eran cosas muy básicas como comer, como tener ni idea, como poder conversar, reunirse, o sea, cosas muy simples que hoy día los jóvenes en particular los tienen muy cerca. O sea, hoy día los medios, sobre todo las redes, parecieran, digamos, que permiten, pero yo me quisiera pensar a jóvenes hoy día con toque de queda, o sea, cosas que son impensables. O sea, yo fui y me río hoy día, y hay varios de nosotros que íbamos a fiestas de toque a toque, así que, ¿por qué? Porque vivíamos de toque a toque, o sea, partía el toque de queda y teníamos que quedarnos en un lugar, y si no nos detenían. Cosas como tan simples como transitar en la calle estaba prohibido. Entonces, cuando uno se recuerda de eso, es hace poco. Entonces, yo diría que el tema de la memoria es fundamental para hacer de la realidad actual, de valorar, digamos, lo que muchos compañeros sacrificaron. En el caso de Mauricio, y él lo ha dicho en más de una oportunidad, y lo creo definitivamente, y creo que varios, así como los que están acá, son sobrevivientes. Hay varios que cayeron en esta lucha por la democracia, que efectivamente yo, digamos, insisto, no solo como periodista, sino como también historiadora, no se ganó con un lápiz, sino que se ganó con la valentía de miles de chilenos que fueron capaces de salir a la calle, de enfrentarse, de decir, quiero que esto cambie. Y hay algunos que, como bien decía José Miguel Carrera, tomaron las armas, lo decidieron así, entendiendo que era parte de la defensa de un pueblo, también de la lucha contra una dictadura, de un sistema que lamentablemente, desde mi particular punto de vista, no creo, digamos, que sea el único, en muchos aspectos ganó, y eso hace que hoy día combatientes, luchadores sociales sean criminalizados, sus demandas sean criminalizadas, y la experiencia en el caso en particular de Mauricio, como bien decía Rafael, se ha tildado más bien de terrorista que de luchador social.
En ese sentido, yo digo que para mí en particular ha sido una experiencia muy enriquecedora entrevistarlo a él como a otros compañeros digamos, para este libro y para otros trabajos profesionales que yo he hecho, y que llamo también a esto, a recuperar la memoria. A Mauricio no solo es Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, del Frente Patriótico Manuel Rodrigo, sino que es un chileno, dirigente social, dirigente político, internacionalista, que de alguna manera representa valores de los cuales yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos y tratar de, ojalá, de que vuelvan a ser parte de nuestro ideario y de nuestras luchas, y ojalá, digamos, de muchos de los que hoy día tratan representando a todos nosotros, pensando en lo que se viene en poquitos días más. Me cuelgo un poco de tus palabras. Si nos caminamos 2 cuadras hacia Grecia, nos encontramos con un monolito donde hay más de 20 nombres de personas que cayeron durante la dictadura acá, e incluso algunos en democracia. O sea, la historia de este pueblo se construyó en distintos lugares, en toda la patria. Hay personajes que destacan más por la entrega y porque estuvieron en las noticias, porque fueron detenidos, porque fueron torturados, pero la gente tiende a olvidar el proceso de lucha de todos. Yo te quiero, solo disculpen que tengo otro compromiso, me tengo que retirar. Solo quiero decirles, cerrar, para que sigan conversando con los compañeros, decirles que yo, cuando hicimos un trabajo también con otros profesionales, de Antonio Ramón Ramón. Antonio Ramón Ramón es un anarquista. Hay quienes no, hay un libro que se llama Por el dolor y la ira, la venganza de Antonio Ramón Ramón, y quien fue quien atentó contra Silva Renar, que fue el jefe de las tropas que hizo la matanza de Santa María de Iquique. Y en la época se hablaba Antonio Ramón Ramón, el vengador del pueblo. Yo siento que probablemente muchos de los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez tendrán que pasar 100 años para que, espero que sea menos, evidentemente no 100 años, pero algunos pocos tiempos para que digamos que son luchadores del pueblo y vengadores del pueblo. Y en ese sentido, aquellos que puedan decir, bueno, pero es que aquí había democracia y se presentaron, no hay que olvidar que en el proceso de transición siguieron funcionando los servicios de seguridad, varios, digamos, colaboradores de la dictadura salieron a otros países coludidos con aquellos que estaban. Entonces es un proceso bien complejo, pero en ese sentido quiero despedirme, agradecerles la invitación y decirles, digamos, tú hiciste esa pregunta en algún minuto respecto, digamos, a ciertos héroes populares. Yo creo que de repente levantar a las personas con ciertos títulos o ciertos grados o ciertos elementos parecieran que se alejan. Cuando uno habla de héroes parece que son lejanos. En ese sentido yo creo que hay muchos héroes populares. Hace muy poco se cumplieron también el aniversario de la muerte de Raúl Pelegrín, también combatiente del Frente Patriótico, y yo diría que ahí hay muchos héroes populares, y probablemente muchos héroes populares que nosotros somos quienes, el pueblo, digamos, justamente, a quienes que nos dedicamos a la historia y nos interesa recordar la memoria, es reivindicarlo, y creo que en este caso, Mauricio, de los pocos que son deberes vivos. Ojalá no se olvide y en ese sentido no solo recordemos a los muertos, sino también a los que están vivos. Así que les agradezco, me despido y los dejo para que sigan conversando. Gracias. José Miguel, tú escribes, tienes 2 publicaciones, ¿cierto? Y tu último libro es una novela, por lo que me comentaste cuando recién salió. Pero también es la historia de este periodo, es también una historia novelada de algo que todos fuimos testigos, pero que muchos pocos o muy pocos lograron ver, y tú fuiste un testigo bastante privilegiado. ¿Y qué ha significado para ti que escribir la historia, ya sea novelada o como testimonio? Sí, mira, primero que quiero decir que es importante conocer la vida de Ramiro, porque es parte de la lucha nuestra. Nosotros somos de este país, nos criamos en este país, nos educamos en este país, y por lo tanto hay que conocer la historia de los que aquí vivieron. Ramiro fue un joven que se crió en Valparaíso, que era bueno para el fútbol, que estudió en la universidad, que ante la situación que se vivía, se dedicó a luchar contra la dictadura.
Y entonces nosotros no, y aprender el oficio para luchar. Entonces nosotros no podemos permitir que eso se olvide. Nosotros no podemos permitir que se deje fuera lo que alcanzamos a aprender como pueblo, porque si no va a volver a suceder. Para ninguno de nosotros, yo creo, es extrañarse que cuando se habla de la transición, no era que los militares volvieran a adaptarse al sistema democrático, sino que nosotros los chilenos nos adaptáramos a todas las injusticias que ellos cometieron. Y ese fue el esfuerzo que hizo la Concertación. Y eso significó intentar borrar de cuajo esas formas de lucha que como pueblo adoptamos para vivir mejor. Y eso no podemos, nosotros como revolucionarios, como rodriguistas, como chilenos, no podemos permitir que eso se olvide. Y por eso ahí juega un papel importante la literatura. La literatura. Hay que escribir, hay que conocer, porque para los que vivimos en lo, como se dice, en este mundo occidental, lo que a veces es verdad es lo que está escrito. En lo que no está escrito a veces muchos dicen que no existió. Pero existió esa lucha de personas como Ramiro y como otros compañeros que no pueden entrar y no pueden estar en Chile, pero lo que pasa es que lo de Ramiro es más dramático. Por eso que nosotros como coordinadores estamos haciendo esfuerzos no solamente en Chile, sino con múltiples países que conocimos en sus tiempos para que puedan colaborar en esta situación de Ramiro. Escribir es importante porque eso permite que se sepa un punto de vista. Aquí en Chile nos han acostumbrado a una historia oficial, que es la historia de los que van ganando, para no darle todo el crédito. Entonces esa historia significa que todo lo demás no existió. Bien decía Carola que aquí existe un presidente que se llama Ricardo Lagos, que dijo que a la dictadura se había tumbado con un lápiz y un papel. Eso es mentira, es falso. La dictadura se derrotó y terminó esa fase de la dictadura de Pinochet en el gobierno porque se hicieron ollas comunes, se hicieron comprando juntos, se hicieron apagones, se hicieron voladoras de torres, se hizo el atentado. Yo quizás no lo digo muy bonito, pero hay escritores, hay historiadores que lo dicen mejor. Eso es parte de nuestro pueblo, eso son tradiciones de nuestro pueblo. Las tradiciones de nuestro pueblo fue que aquí en Chile, cuando existe un dictador, siempre van a haber chilenos, quizás más jovencitos que nosotros, pero también van a luchar contra la dictadura. Entonces nosotros como rodriguistas y como revolucionarios tenemos el deber de mantener viva la historia del frente y en ello viva la historia de Mauricio Hernández Norambuena, porque eso nos permite de que no se olvide. Aquí hay un interés de que eso se olvide. Aquí hay gente que era de izquierda y que está preocupada única y exclusivamente de las elecciones, pero se olvida de que aquí hay cosas pendientes. Y cosas pendientes son los desaparecidos. Cosas pendientes son casos como este de Ramiro, que está detenido en Brasil. Todos nos recordamos lo que hicieron el gobierno en su oportunidad cuando metieron preso al dictador Pinochet en Inglaterra. Se desesperó esa izquierda institucional de la Concertación por hacer todo lo posible de que aquí en Chile se juzgaba, y eso fue mentira. Ramiro es un chileno, es un combatiente, es una persona que entregó su vida en la lucha contra la dictadura, está en Brasil, el gobierno de Brasil calla, pero no solamente calla el actual, sino que calla el anterior. Tampoco no podemos taparnos los ojos. Estaba Lula, estaba la Vilma Rousseff y estaba este otro que no hicieron nada, porque la izquierda de aquí, la del gobierno, no hacía nada. Entonces es un deber de nosotros preocuparnos de la vida y estas ideas y estos libros son muy importantes para eso. Para quienes han leído el libro o lo quieran leer, bueno, les volvemos a decir, está a la venta acá en la Junta de Vecinos, está a 5.000 pesos. Aprender un poco de la historia que se vivió hace 30 años, como decías tú, nos permite no cometer los mismos errores que se cometieron en algún momento, pero también nos permite aprender de cómo el enemigo funciona, en este caso con Ramiro ensañándose. Y hay una declaración que leí hace poco sobre los derechos humanos que se le han violado a Ramiro, y son prácticamente todos. O sea, el derecho
a un juicio justo, ¿cierto? Al salir en libertad la mitad de su condena, que eso se da en Brasil, el derecho a tener contacto con otras personas, el derecho a la información, el derecho a leer, el derecho en realidad a ser persona. Aquí no olvidemos que Ramiro, aparte de tener 2 horas libres para salir al patio, no recibe información de lo que pasa en el exterior. Está hacinado, y las cárceles de Brasil están haciendo un parangón con lo que es Guantánamo. O sea, en Guantánamo los prisioneros no tienen ningún derecho. En este caso Ramiro es casi un prisionero de Guantánamo, y las cortes internacionales nada dicen, también callan. No, mira, la Comisión de Derechos Humanos ha ilustrado a lo menos en 3 ocasiones al gobierno de Brasil señalando las anomalías que hay con respecto a Ramiro, ¿ya? Pero el gobierno brasileño hace caso omiso, ¿ya? Como te digo, es un problema político lo que tiene Ramiro, ¿ya? Hay que señalar, como lo decía el compañero, ¿ya? La historia la escriben los vencedores, y lamentablemente para nosotros triunfó en ese instante lo que se denominó la coalición de gobierno que tuvo como 3, 4 presidentes y después cambiaron el nombre ahora. Lo que también se invisibiliza es el apoyo popular que tuvieron las organizaciones revolucionarias. Yo creo que muchos de los habitantes de aquí de Peñalolén deben recordar, aquellos que tienen 45, 50 años, ya que como estaban en las protestas aparecían los milicianos rodriguistas del Lautaro, en fin, ya, y ellos los acompañaban y se enfrentaban con las fuerzas, porque sentían el apoyo de esos milicianos. Era una mancomunión entre el pueblo y los luchadores frontales. Hay que convenir que si bien los combatientes de estas organizaciones exponían su vida, también la exponían los pobladores, aquellos los que colaboraban con nosotros, los que prestaban las casas para reunirnos, para poder concentrarnos frente a una operación, quienes colaboraban guardándonos armas, en fin, ya esa gente, de haber caído presa, iban a ser torturados y tratados igual que nosotros, y cada uno es capaz de dar lo que es capaz, ¿ya? Pero toda colaboración es buena, y sobre todo, ya quienes estamos a la vista, llamemos, por haber combatido frontalmente, no somos menos valiosos, no somos más valiosos que este pueblo, porque era el pueblo, ¿ya? Y en los distintos territorios los milicianos eran bien recibidos en las protestas, ¿ya? Y los apoyaba el pueblo. O sea, aunábamos una fuerza más en la confrontación. Ramiro no es un héroe. Ramiro es producto de su consecuencia, ¿ya? Es un ser humano con virtudes y defectos como todos nosotros, ¿ya? Esa categoría la dará el tiempo y la dará el pueblo. El pueblo lo puede en un momento determinado quizás considerarlo un héroe. Para nosotros que fuimos compañeros de Ramiro, es un hombre que se mantiene consecuente hasta hoy mismo, y eso es lo que lo mantiene vivo, ¿ya? Porque la prisión lo que busca es quebrarte ideológicamente, y aquellos que logran tener la convicción firme son los que triunfan, porque no se explican que con todo este régimen de castigo Mauricio siga, como decíamos nosotros, paradito. No se ha quebrado, es la fuerza de sus convicciones. Aquí en Chile se creó una cárcel de alta seguridad en la que estuvimos más de 200 presos políticos, y la finalidad era esa, quebrarnos. Lamentablemente algunos compañeros se quebraron, pero la gran mayoría no, ¿ya? Y salimos con la misma postura
y con la misma decisión de luchar en pos de un gobierno popular, de un gobierno que le dé a su pueblo lo que necesita. Bueno, de esa cárcel Ramiro se fue. Se fue con otros 3 compañeros, se fue de la forma que mejor se podía hacer, se fue volando y no volvió. El libro grafica muy bien eso, grafica las distintas instancias en las cuales Ramiro estuvo presente, su tesón por la lucha que se estaba dando. Y quizás yo creo que es incómodo, Ramiro, para la democracia chilena. Quizás la vuelta incluso a detenerlo sería incómodo para el sistema chileno político tener a un Ramiro preso acá. Como tú decías, se está pidiendo que él salga a un tercer país. ¿Hay posibilidades reales de que algún país se haga cargo de su llegada? Mira, antes de contestar eso, yo quiero, porque me produce lo que dices tú con respecto a cómo se fugó. Se va a cumplir un año más de su fuga. Sí, y si los que somos un poquito estudiosos de la historia, sin ser historiadores, si podemos decirle a los chilenos cuáles son las acciones más trascendentes aéreas que han habido en Chile, quizás podríamos decir 3, puede ser. Una, la Fuerza Aérea, cuando en los años 30 o 40 se insurreccionó la Armada y con marinos que se tomaron los barcos y se fueron para Coquimbo y la Fuerza Aérea agarró unos cuantos aviones viejos así y los atacó, e incluso los marinos los atacaron y perdieron aviones. Esa fue una. La otra, que podría decir la Fuerza Aérea de sus actos aéreos, el ataque a la moneda, que los llena de vergüenza. Y entonces, siendo sincero, como pueblo, como clase que somos nosotros, lo más espectacular aéreo que ha habido aquí fue la fuga en helicóptero de Ramiro, entre otras cosas. Entonces, esa historia se constituye en el hecho de una acción aérea en este país. Entonces, es como digno de destacar. Y por eso que es tan importante eso. Yo quería hacer notar eso nomás. Sí, en realidad la fuga en helicóptero, yo estuve in situ ahí en el momento de la fuga. Fue espectacular y lo primero, la felicidad de que los compañeros lograran la libertad, eso fue mi sentimiento. Y lo segundo es que le habíamos dado un golpe durísimo al sistema, que había construido una cárcel supuestamente inexpugnable, y me llenaba de valor el saber que nuestra organización tenía una capacidad todavía operativa grande, porque una acción de esa envergadura no se hace de la noche a la mañana y sin recursos y sin la valentía de quienes participaron. Ya, bueno, los compañeros que son rescatados son un poco pasivos en eso, ¿ya? Pero los compañeros que venían en el helicóptero, el piloto y los fusileros, hay que ponerle. De todas maneras, o sea, es una acción armada. Yo creo que a nivel mundial muy poco se conoce de algo parecido de esas características. Yo quiero agregar una cosa, que por eso es que es importante que los compañeros, de acuerdo a sus posibilidades que vivieron, se desarrollen historias, se cuenten la verdad, porque esa es la verdad de la lucha. La dictadura se llegó a lo que llegó fue por la lucha del pueblo, y eso tiene que contarse, se tiene que contar. Y si hay una cosa donde nosotros tenemos que sacarnos el sombrero es con la familia de Mauricio Hernández. O sea, porque en un principio, con todo el estigma que hacía el sistema, que hacía la Concertación, que era un compañero terrorista, y logró salir adelante, y es importante el apoyo de todos los compañeros de distintos grupos. Nosotros estuvimos hace poco en La Moneda entregando una carta, y ahí habían muchos compañeros, y nosotros eso es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque estamos en un país, y eso no podemos olvidarlo, porque esta lucha es difícil, la lucha por la libertad es difícil. Es porque un compañero de la talla moral de él, de cómo fue, se puede contrarrestar con lo que sucede hoy.
Hoy nos aparecen a cada rato los actos de corrupción, generales que se roban 26.000 millones, que vienen siendo como 100.000 sueldos mínimos. Son lo que se robaron los carabineros, y el Parlamento, ¿qué es lo que hace? Le dice, ya no se preocupe, para la próxima. Es como, eso es el rezongo, eso es lo que hizo el Parlamento. Pero hay historias en que los altos mandos, ahora aparece el ex jefe Fuentealba, general Fuentealba, también con plata metida en su cuenta. Entonces, es una corrupción, es una vergüenza. Nuestros compañeros luchaban porque creían en la libertad y querían terminar con la injusticia. No son poseedores, ni han ganado jubilaciones, ni cosas por el estilo, sino que lucharon como chilenos de nuestra clase para terminar con la dictadura, y hoy tenemos esta situación. Vuelvo a decirle a la gente que el libro se está vendiendo acá. Al final del programa, para quien se quiera acercar, va a estar a 5.000 pesos. Y yo creo que conocer parte de la historia no solamente es un enriquecimiento intelectual, sino que también es un enriquecimiento como persona. No podemos cerrar los ojos a lo que muchos vivimos. O sea, nosotros no vivimos ni del barrio alto ni de otro lado, vivimos en las poblaciones, y como decías tú, los que tenemos sobre 45, 50 años recordamos perfectamente lo que fue la lucha contra la dictadura. A mí me interesa saber un poco de Ramiro. ¿Hay posibilidades de que la familia lo visite frecuentemente? ¿Él sabe de la coordinadora? ¿Qué tan al tanto está? Sí, mira, tienen visita más o menos cada 2 meses, ¿ya? Pero lo hacen en virtud de lo oneroso que es ir. Ya podrían tener, creo que 2 visitas al mes, ¿ya? Pero viajar a Brasil, solventar ese viaje se hace oneroso, entonces ellos van más o menos cada 2 meses. Ya hace poco, hace unos 4 o 5 días atrás, la hermana Laura lo visitó, hacía como un mes. Carola lo visitó. Él se entera de lo que está pasando, ya está contento en virtud de saber que hay gente que está peleando por su libertad, ya manda buenas vibras. Carola decía que lo había visto más animoso que otras veces, y debe ser la fuerza que de una u otra manera, y quizás sin quererlo, le envía a aquellos que estamos en este instante peleando por su libertad. O sea, saber que no se está solo. Es muy importante eso para los presos. Nosotros, cuando nos trasladan a la cárcel de alta seguridad, estuvimos más de 6 meses sin visita, porque querían que recibiéramos nuestras visitas por locutorio, cosa que nunca lo aceptamos, y es lo que hace Mauricio. Mauricio podría tener visitas de otras personas, pero por locutorio, y él mantiene eso. Él no recibe ninguna visita por locutorio. La entereza de Ramiro, ya eso es lo que lo mantiene a él, ya. Este pueblo tiene que tener memoria, tiene que saber lo que significó verdaderamente la lucha de los revolucionarios. No solo el Frente, vuelvo a repetir, no fue la única fuerza revolucionaria ya que se enfrentó a la dictadura. Fueron los compañeros del MIR, fueron los compañeros del Lautaro, ¿ya? Ellos, el Frente, nosotros llamemos, el Frente, el MIR y el Movimiento Juvenil Lautaro fueron los que provocaron la salida, porque no fue la derrota, la salida del tirano. El cambio de administrador. El cambio de administrador. Porque todavía tenemos una constitución que es una camisa de fuerza, ¿ya? Diseñada maquiavélicamente por quien ajusticiamos nosotros, Jaime Guzmán, ¿ya? El sistema económico se ha profundizado y es más salvaje todavía, ¿ya? Y permitió que estos pinganillas, porque no los puedo nombrar de otra manera, estén sentados dirigiendo este país, burlándose en el fondo de la gente, porque veamos, reforma educacional, lo tuvieron que conversar con la derecha y salió un híbrido.
La reforma tributaria, tuvieron que ponerse de acuerdo con la derecha y otro híbrido, y así. Entonces, claro, se hizo una reforma educacional, pero que no se logró lo que se pretendía, por la cobardía, ¿ya? Por la entrega de pies y manos de esta nueva mayoría. Perfecto. Se están derrumbando los barrotes, parece que les queremos dejar salir a Mauricio. Se nos está acabando el tiempo, en vista de que nuestro programa dura 1 hora, nos quedan unos cuantos minutos. Me gustaría un par de cosas. Primero, saber, la gente que nos ve recibe el mensaje de ustedes, y yo creo que muchos están de acuerdo con la situación que se está planteando acá, pero a lo mejor quisieran ayudar, sumarse, se hacen actividades. ¿Cómo se puede enterar la gente, a lo mejor, no sé, de un meeting? Bueno, nosotros informamos de las actividades a través de Facebook. ¿Ya? Ya la gente viendo Facebook puede ver las actividades. Ahora, nosotros invitamos, frente a las actividades que nosotros realizamos, el que puedan concurrir. En la medida en que nosotros masifiquemos el apoyo a Mauricio, que no seamos 20 o 30 los que estemos en la calle gritando, sino que fuéramos cientos, yo creo que podríamos ir obteniendo algunos resultados relativamente rápido, porque no es instantáneo, pero para poder realizar las acciones que nosotros iremos escalando, porque ya no solo es la denuncia, ya no solo va a ser el meeting, van a haber otras formas de lucha para dar esa pelea por Mauricio, y para eso necesitamos el apoyo de la masa. Perfecto. ¿Cuántas organizaciones hay hoy día, pareja José Miguel, que están apoyando el tema de Mauricio? Mira, Mauricio, luchar por la libertad de Mauricio ha significado que muchos compañeros se han preocupado esencialmente de Ramiro, y esas cosas superfluas que hay no pasan a segundo plano, o sea, pasa lo importante en la libertad de Ramiro. Entonces, hay una coordinadora donde distintos grupos, yo no los quiero nombrar porque se me pueden olvidar algunos y no es justo, que están apoyando. ¿Cómo nos pueden apoyar? El libro es una herramienta. ¿Ya? El libro se vende a muy poco precio, pero se vende para tener recursos para que la familia pueda viajar a Brasil. Entonces nos pueden ayudar permitiéndonos organizar en distintos lugares, en población, en junta de vecinos, en universidades, donde sea de Chile, presentaciones del libro. Y entonces puede ir la familia. Nosotros estamos aquí porque la familia no puede estar, porque la familia es siempre la que da la cara, pero nosotros la apoyamos cuando ellos no pueden estar. Entonces es importante que nos apoyen haciendo presentaciones de libros en distintos lugares. Nosotros tenemos los libros y los libros se venden a ese precio de 5.000 pesos. Y esos son recursos que sirven para la familia. Lo hemos hecho en Arica, en Concepción, donde sea posible. Muchas personas a veces dicen que esto tiene que ver con el pasado. Es como decirle a los detenidos desaparecidos que se olviden de sus cuerpos, Nosotros como rodriguistas, como combatientes, como revolucionarios, jamás nos vamos a olvidar de los combatientes. No vamos a ser como estos generales que mandan a meter presos a los soldados y ellos se quedan con la plata, como ha sucedido hasta ahora. ¿Algún mensaje, Rafael? Mira, yo quizás peco de optimismo, ¿ya? Las ideas revolucionarias van a volver a florecer, ¿ya? Hay que tener demasiado aguante para tolerar todo este asunto, y el pueblo chileno no es de borrego, lo ha demostrado a través de su historia, ¿ya? Por lo tanto, las ideas revolucionarias están latentes y para ponerlas en práctica cuanto antes, porque el sistema neoliberal no es solución para los pueblos, el capitalismo no es solución para los pueblos, el capitalismo campea siglos en la historia del mundo y no ha sido solución para los pueblos. Yo creo el socialismo sí es una solución, y lo demostró en cierta medida, ¿cierto?, la Unión Soviética, ¿ya?, que de haber soportado la Segunda Guerra Mundial con más de 20 millones de muertos de rusos,
ya logró levantar una nación que se puso a la par del gigante norteamericano, ya, y le disputó el poder mundial, ¿ya? Y por eso pienso que el socialismo es la solución para los problemas. El capitalismo lo ha demostrado por siglos que no es la solución. La oportunidad, entonces, buscar que un régimen socialista aquí en Chile y en cualquier parte del mundo, y ojalá en todo el mundo, pudiera proliferar. Me parece. Nos ha llegado gente que nos está acompañando acá en el si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, ¿no? Queda abierto el micrófono. Pregunta. Más que una pregunta, digamos, una pequeña intervención. Pero, expresa, digamos, la experiencia de la resistencia en Chile y la centra en el MIR, el Lautaro y el Frente. La verdad que la resistencia comienza el mismo 11 de septiembre. Y es bueno decirlo, porque hoy día, digamos, un partido de gobierno que se hizo institución, fueron los socialistas los que resistieron el golpe de Estado, que levantaron el foco de resistencia en el cordón industrial San Joaquín. Fueron los socialistas los que destacaron combatientes armados para defender a Allende, no fueron los comunistas, eso hay que decirlo. Y en la lucha de resistencia de los años 80, más de 5 grupos socialistas construyeron milicias. El tema está que quienes están hoy día en el Senado, quienes están en el gobierno, quieren ocultar esa historia porque ellos fueron responsables, fueron jefes de esa resistencia. Por ejemplo, el Camilo Escalona fue jefe del destacamento 5 de abril, un grupo armado del Partido Socialista de los años 80, pero después tiró para adelante a los cabros, tuvieron presos con nosotros en los años 90 los cabros del destacamento 5 de abril, y el jefe los traicionó, po. Entonces, aquí participó mucha gente, hasta la izquierda cristiana formó milicias, po. ¿Ya? Fueron muy pocos los grupos de izquierda que no se involucraron en esta resistencia, que duró desde el primer día del 11 de septiembre, con foco de resistencia, como digo, en La Moneda, en el cordón industrial San Joaquín, en el otro cordón que lo hicieron en Cordón Cerrillo. Yo he hecho documentales de esto, trabajando el tema de la memoria histórica, he estado en más de una oportunidad acá. Bueno, para ser justo en la historia, que aquí hubo involucrado mucha cantidad de personas. Y más allá que en otros países, que a mí me lo decía un amigo norteamericano, un gringo internacionalista, creo que tú lo conociste, Gilman, ¿ya? Me decía, ¿sabe la importancia de Chile? Que aquí se construyeron milicias en los pobladores, aquí fue el pueblo que luchó, no fue una guerrilla, digamos, superestructural por arriba, luchando sin pueblo, aquí hubo pueblo luchando. Y además está a destacar la experiencia que hubo aquí en Los Hormigas, po. De eso, nada más. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿No? No. Queríamos agradecerles la participación de todos ustedes, a José Miguel, a ti, Rafael, al compañero Pepe que vino, a todos, aquí hay 7 personas más que nos están mirando, y recordarles que la lucha por Ramiro se da todos los días. Ramiro vive, respira, come, como todas las personas, es un ser humano más, tiene unas ideas muy fuertes, muy potentes, muy peligrosas para esta democracia burguesa, pero que todos los días Ramiro está presente en cada uno de nosotros. Así que darle las gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Se nos está acabando el año y creo que partimos el año con Ramiro y estamos terminando el año con Ramiro, y esperamos que el próximo año, o sea, sería imposible decir lo que nos gustaría tenerlo acá, pero que nos gustaría acá partir el año diciendo que Ramiro está libre. Así que muchas gracias. No sé si... Sí, quería decir algo cortito, un poco, llamémoslo así, subiéndome por el chorro, como se dice. Nos interesaría, si es posible, tener un programa cercano al 14 de diciembre, que es el aniversario del Frente,
y que también, si mal no recuerdo, el 13 de diciembre es el aniversario del movimiento juvenil Lautaro. Entonces, en el aniversario de las organizaciones revolucionarias, si es posible, Perfecto. humildemente pedirle si nos pueden dar un espacio para poder... El canal está realizar un programa. abierto a todas las iniciativas, así que ni un problema, eso lo coordinamos. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos encontrando la próxima semana, dentro de 7 días más, en este mismo espacio, en Documentales, acá en TV8. Nos vemos, buena tarde y buena once para todos. TV8 presentó Documentales.